Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 19 de febrero. Vamos a ver la palabra Mateo capítulo 15, versículos 1 al 20. El título del devocional de hoy es La ceguera espiritual y el pecado que contamina al hombre. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1 del capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Quiero que nos detengamos aquí un momento a ver la pregunta que están haciendo estos líderes religiosos. Primeramente, estamos en Galilea. Estamos muy lejos de Jerusalén. Y si se acuerdan, en los últimos días estamos viendo que Jesús anda haciendo milagros, anda sanando a los enfermos, anda echando fuera demonios, alimentando a 20,000 personas. Y la gente de Galilea, con muy poca educación teológica, porque Jerusalén era la capital, los de Galilea quizá no tenían tanto conocimiento de la palabra de Dios, pero aún así la gente humilde reconocen que Jesús es el Mesías, mientras que los líderes religiosos que vienen del centro religioso, que es la capital de Jerusalén, y que viajan desde lejos para ver a Jesús, no entienden. Ellos están ciegos espiritualmente y no ven el poder, la gloria y la majestad de Jesús. Más bien, lo atacan, lo critican. Y miren lo que dicen: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? O sea, pudieron haberle hecho otra pregunta. ¿De dónde sacas esta autoridad? ¿Quién eres? Que calmas las tormentas y que echas fuera demonios. ¿Cómo alimentaste a los 20,000? Pero miren la pregunta estúpida que hacen. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y miren aquí, la tradición de los ancianos. Ellos no se preocupan por la palabra de Dios, por Dios, se preocupan por la tradición humana. Dicen: porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ahora, una cosa es que solamente los levitas y los sacerdotes tenían que, si vemos en el Antiguo Testamento, tenían la obligación de lavarse las manos bien antes de comer el pan. No se ve este mandamiento como algo general que se aplica a toda la población de Israel. Segundamente, vemos que le dan más importancia a la tradición humana. Los ancianos dicen, el ser humano dice, no Dios dice en su palabra. Respondiendo a él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Aquí está la pregunta. Y quiere cortar hasta lo más profundo de sus almas. Dice: ustedes están mal. Los que son líderes religiosos deben de temer a Dios y enseñar la palabra de Dios. ¿Y ustedes por qué ponen la tradición humana por encima de la palabra de Dios? ¿Por qué violan la ley de Dios, quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Es el quinto mandamiento que vemos en el libro de Éxodo. El quinto de los 10 mandamientos: honrar a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa eso? No solamente obedecer a mamá y papá, sino que también cuando ya crecen y son viejos y no pueden trabajar, que los hijos tienen la responsabilidad de cuidarlos económicamente. Y dice la palabra: el que no provee y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís en contra de lo que dice la palabra de Dios. Cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Los judíos establecieron una tradición. Obviamente ellos eran muy estrictos y religiosos en dar las ofrendas y los diezmos a Dios, sin entender que lo que Dios quería era el corazón y la obediencia. Dios dice: Él quiere misericordia más que sacrificio, quiere humildad y amor más que los diezmos. Y aquí dice Dios, dice Jesús lo siguiente: ustedes dicen corbán. La palabra corbán es algo consagrado, entregado, apartado
para uso divino de Dios y en el templo. Ahora, muchos utilizaban esta tradición del Corbán para esquivar la responsabilidad de apoyar a sus padres en su vejez. Quizá no tenían una buena relación con mamá y papá y no les querían ayudar, o quizá eran materialistas, egoístas, eran personas controladas por la avaricia y decían, oh no, esto es para Dios, es para el templo, no para mis padres. Y así dice Jesús, ustedes entonces desobedecen el mandamiento de Dios, violan la ley de Dios por sostener, por mantener la tradición humana. Miren lo que dice Jesús aquí. Hipócritas, wow, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. Es la primera vez en el libro de Mateo que Jesús los ataca claramente y los llama hipócritas. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cuántas religiones hay en este mundo que enseñan como doctrinas divinas la tradición humana? Y hasta dentro del cristianismo mismo hay muchos grupos legalistas que se enfocan más en sus propias leyes y sus interpretaciones de la palabra de Dios que en la palabra de Dios misma, para restringir, para controlar. Y eso a Dios no le agrada. Dios aborrece a aquellas personas que ponen por encima de su palabra la tradición humana. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Ahora Jesús le está respondiendo a la crítica de los líderes religiosos. ¿Por qué no se lavan las manos? Y dice Jesús aquí, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Es como que, oh, claro que sí, yo sé que se ofendieron. Obvio que se van a ofender. Y luego Jesús dice, respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Aquí vemos el peligro de los falsos maestros. Dice Jesús primeramente, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. En el Antiguo Testamento utilizaban esta imagen de un sembrío de parte de Dios, una planta sembrada por Dios. Aquí dice Jesús, ellos no son siervos de Dios. Ellos no pertenecen al pueblo de Dios, porque no son una planta que plantó mi Padre Celestial. Déjenlos, que son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Este peligro de que si tienes a un pastor no bien preparado, que predica la tradición humana por encima de la palabra de Dios, entonces todos caerán en el hoyo, todos se van a perder. Ahora, no estoy diciendo que toda tradición sea mala, porque hay tradiciones que quizá no se basan específicamente en una palabra, en un pasaje bíblico, pero que esas tradiciones no enseñan cosas que van en contra de la palabra de Dios. O sea, seguir esas tradiciones o no es una cosa de vida o muerte, no es algo antibíblico. Pero sí hay muchas tradiciones que son antibíblicas, ¿ok? Tradiciones como que celebramos o no la Navidad. La Biblia no nos dice no celebren la Navidad, ¿ok? Y hay muchos cristianos que dicen que la Navidad es del diablo, que los que celebran la Navidad no son verdaderos cristianos. No. Pero sí hay tradiciones antibíblicas, como las indulgencias, o decir que María es la madre de Dios y que ella es una mediadora entre nosotros y Dios. Ahora, esas tradiciones humanas que van claramente en contra de la palabra de Dios se deben de desechar. Sigue aquí en el versículo 15. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y tristemente, aquí vemos también la ceguera espiritual de sus propios discípulos que aún no entienden. Que ya llevan tiempos siguiéndolo, escuchando sus enseñanzas, pero aún no entienden. Jesús dijo,
¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulteros, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces Jesús aquí ataca la hipocresía de los escribas y los fariseos, que se enfocaban en la pureza externa, pero que no hablaban del pecado. No luchaban contra su propio pecado de egocentrismo, su vanidad. Y aquí Jesús les enseña claramente a sus discípulos. Dios mira el corazón. Y del corazón salen los malos pensamientos. Comer una comida contaminada, pues entra por aquí, llega al estómago y se echa por fuera. Ese no es el problema. Se puede enfermar uno un tantito, pero no. El problema es que el corazón está enfermo y del corazón sale todo lo malo. Hacemos lo malo, pensamos lo malo. El pecado es lo que contamina el hombre, dice Jesús. Enfoquémonos en nuestros corazones. Para concluir, oremos pidiéndole a Dios, Dios, quítanos esta ceguera espiritual. Ayúdanos a ver tu palabra, a entenderla, a conocerte a ti correctamente. Y líbranos de lo que verdaderamente contamina nuestro ser, que es nuestro propio pecado. Ayúdanos a luchar contra la tentación. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Y les pido oración. Hoy en la noche, a las 8 de la noche, quiero que oren por el retiro de jóvenes en nuestra iglesia Antioquía. Oren por los jóvenes, que Dios prepare sus corazones, que sean tierra fértil y que reciban la palabra de Dios. Oren por los maestros y los pastores de los jóvenes. Oren por mí también, que estaré predicando hoy en la noche y mañana por la mañana. Oren por el pastor José Chong, que predicará el día de mañana y el día domingo. Oren que sea de bendición para nuestros jóvenes, que muchos jóvenes sean alcanzados con el evangelio, que sean transformados desde el interior. Oren por el retiro, por favor. Vamos a empezar este día en oración. Dios los bendiga, queridos hermanos y hermanas. Mañana estaremos viéndonos para la oración matutina a las 6 de la mañana.